Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy vamos a sumergirnos en un desafío que muchas personas enfrentan, esa ansiedad al intentar hablar español. Tenemos como base una guía experta que analiza este tema bastante a fondo, y nuestra misión aquí, juntos, será desgranar un poco por qué aparece este miedo y, sobre todo, descubrir estrategias prácticas, realistas, para ganar confianza, poco a poco. Pues sí, es una sensación muy extendida. En psicología se llama ansiedad ante la lengua extranjera. Y la guía que vamos a comentar hoy, la verdad, lo aborda de una forma muy sistemática. Identifica las causas, pero también, y esto es lo interesante, propone soluciones concretas. Aplicables. Perfecto. Pues entremos en materia. Para empezar a superar algo, primero hay que entenderlo bien, ¿no? La guía menciona varios factores específicos que contribuyen a esta ansiedad. ¿Podrías desglosarnos un poco los principales? Claro que sí. A ver, la guía destaca varios puntos clave. Primero, están los propios desafíos del idioma, los desafíos lingüísticos. Piensa, por ejemplo, en la fonética, la famosa R vibrante, que a tanta gente le cuesta, o ciertas estructuras gramaticales que pueden ser complejas, como el subjuntivo. El subjuntivo, ese gran conocido. Ese mismo. Esa forma verbal que usamos para expresar deseos, dudas, hipótesis. Puede intimidar bastante. El simple miedo a pronunciar mal una palabra o a cometer un error de gramática que se note mucho, pues eso genera una autoconciencia muy fuerte. Es esa vocecita, ¿no? La que te dice, no vas a sonar bien, se van a dar cuenta del fallo. Justo esa. Y luego, claro, entran en juego las expectativas culturales. El español se habla en muchísimos sitios. España, toda Latinoamérica. Cada lugar con sus variantes, sus normas sociales. Claro, no es lo mismo hablar en Madrid que en Buenos Aires. Exacto. Y existe un temor, que es real, a no pillar esos matices, a usar un registro que no toca. Por ejemplo, la eterna duda del tú frente al usted, según con quién hables y dónde estés. Y en el fondo, el miedo a ofender sin querer por un malentendido cultural o lingüístico. Que un pequeño desliz con una palabra se convierta en un tropiezo social, vamos. Y eso añade presión. Efectivamente. Añade una capa de presión. Y otro factor muy potente es el perfeccionismo. Ese afán por hacerlo perfecto combinado con el miedo al juicio. El miedo a qué pensarán los demás. Exacto. Muchos estudiantes sienten que tienen que hablar perfectamente desde el minuto 1, lo cual es una meta totalmente irrealista. Que va, imposible. Y temen muchísimo ser evaluados negativamente, ya sea por hablantes nativos o, fíjate, incluso por otros compañeros que también están aprendiendo. Qué curioso. Incluso por compañeros. Sí. Y por último, pero no menos importante, está la falta de oportunidades reales para practicar. Si no tienes ocasiones para hablar en situaciones reales, seguras, pues se refuerza esa sensación de no estoy preparado, no estoy preparada. De hecho, hay investigaciones importantes sobre esto. Ya en 1986, Horwitz y otros investigadores identificaron los componentes de esta ansiedad. La aprensión general a comunicar, el miedo específico a que te evalúen mal y la ansiedad ante los exámenes o pruebas. Son cosas distintas, pero que se mezclan. Vale, parece que el primer paso entonces es un poco de introspección. Identificar cuál de estos factores resuena más en cada uno. Entender tu porqué personal de ese miedo. Pero una vez que lo identificas, ¿cómo empezamos a cambiar esa mentalidad? Porque supongo que no basta con saberlo. La guía propone tácticas psicológicas, ¿verdad? Así es. El enfoque principal es reprogramar nuestra perspectiva interna, cambiar nuestra relación con el idioma y también con el propio proceso de cometer errores al aprender. Se sugieren 3 estrategias principales, y todas tienen base en la psicología. La primera es replantear los errores, verlos no como fracasos, sino como oportunidades, como pistas para aprender. Cambiar el chip, digamos. Exacto. Esto viene mucho de la terapia cognitivo-conductual, la TCC, que nos enseña a identificar y modificar esos pensamientos negativos automáticos. En lugar de machacarte por un error de conjugación, pues lo anotas, intentas entender por qué te equivocaste y lo practicas. Ya lo decía Stephen Krashen, que es un referente en cómo aprendemos idiomas, allá por los 80. Hablaba de la importancia de un filtro afectivo bajo. Un filtro afectivo bajo. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa un entorno de aprendizaje donde la ansiedad sea baja, donde te sientas seguro para intentar, para equivocarte. Porque si la ansiedad es alta, ese filtro sube y bloquea la adquisición del idioma.
Entiendo. Es como desactivar esa alarma interna que salta con cada fallo. Que no es un fallo, es una señal. Eso es. No es un fracaso, es información útil. La segunda estrategia es la visualización del éxito. ¿Cómo hacen los deportistas? Justo. Es una técnica muy usada en el deporte de élite antes de competir. Consiste en dedicar unos minutos, de forma regular, a imaginarte teniendo conversaciones en español. Pero conversaciones que fluyen, que son positivas. No se trata de visualizar una gramática perfecta, ojo, sino de centrarte en la sensación de comunicar, de conectar con la otra persona, de disfrutar. Ah, vale. El foco en la sensación, no en la perfección técnica. Anticipatoria. Ese miedo que te entra antes siquiera de abrir la boca, porque estás, digamos, preconstruyendo una experiencia positiva en tu mente. Ataca directamente ese miedo al juicio del que hablábamos. Preparar la mente para sentir seguridad y disfrute en lugar de miedo. Interesante. ¿Y la tercera estrategia que mencionabas? Es la práctica de la autocompasión. Autocompasión suena importante. Lo es, y mucho. Se basa en el trabajo de Kristin Neff, que es una psicóloga pionera en este campo. La autocompasión básicamente implica tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad, la misma comprensión y el mismo apoyo que le daríamos a un buen amigo que lo estuviera pasando mal. Qué bueno eso, porque a veces somos nuestros peores críticos. Sin duda. Entonces, cuando te equivoques o te sientas frustrada aprendiendo español, en lugar de caer en esa autocrítica destructiva de qué ridículo sueno, es que no valgo para esto, nunca aprenderé, te ofreces palabras de ánimo y comprensión. Algo como, bueno, esto es difícil, pero estoy aprendiendo. Cada vez que lo intento avanzo un poco. Esto reduce muchísimo el peso emocional que le damos a los fallos, a esos fallos que percibimos. Me parece especialmente potente esta última idea. Ser más amables con nuestro propio proceso. Cambiar esa narrativa interna parece fundamental, incluso antes de lanzarnos a la práctica pura y dura. Es que es la base. Es la base sobre la que se construye la confianza real. Sin esa resiliencia interna, cualquier dificultad externa pesa el doble. Bien, vale. Hemos ajustado o empezado a ajustar la mentalidad. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica real? A la hora de hablar. La guía seguro que detalla pasos concretos. ¿Por dónde empezar? Pues sí, la guía es muy práctica en esto y enfatiza un enfoque gradual, paso a paso, y sobre todo, seguro. Se empieza por lo que llama la práctica de bajo riesgo. Bajo riesgo. ¿Qué significa eso? Significa buscar entornos donde la presión sea mínima, donde te sientas cómoda, seguro. Puede ser, por ejemplo, con un tutor paciente uno a uno, o con un amigo que también esté aprendiendo y con el que tengas confianza, o en intercambios lingüísticos que estén bien estructurados. Hay plataformas online muy buenas para esto, como italki o Tandem, que te ponen en contacto con tutores o compañeros de intercambio de todo el mundo. Ah, conozco alguna. ¿Qué tal el fin de semana? Cosas así. Como meterse en el agua fría poco a poco, ¿no? Empezando por mojar los pies en la orilla. Exactamente esa es la imagen. Un segundo paso, o una ayuda complementaria, es usar técnicas de apoyo, lo que en pedagogía se llama scaffolding. Andamiaje. Andamiaje. Como construir un soporte. Eso es. Es como poner un pequeño andamio para ayudarte a llegar un poco más alto. En la práctica, puede ser algo tan simple como prepararte unas chuletas. Unas notas. Ah, las chuletas. Un clásico. Un clásico. Útil. Te preparas unas notas con frases clave o vocabulario útil antes de una conversación sobre un tema concreto. Por ejemplo, si sabes que vas a hablar de tu último viaje, pues te anotas frases tipo: fui a Italia el año pasado, ¿me recomiendas algún restaurante? El museo era impresionante. Tener ese apoyo visual te da seguridad, reduce la ansiedad de quedarte en blanco. Claro, es un recurso tangible. Te da algo a lo que agarrarte para lanzarte. Tiene mucho sentido. Luego, otra técnica muy efectiva: imitar a hablantes nativos. Copiarles, literalmente. Bueno, imitar su sonido. Ayuda muchísimo con la pronunciación, con el ritmo, con la entonación del español. Y recursos para esto hay muchísimos hoy en día. Escuchar podcast en español, ver series, telenovelas, pero prestando atención a cómo hablan. Seguir a youtubers hispanohablantes que te gusten. Hay una técnica específica que se llama shadowing. Shadowing. Seguir la sombra. Algo así. Consiste literalmente en intentar repetir en voz alta, casi a la vez, lo que escuchas decir a un hablante nativo, imitando su sonido, su cadencia.
Hay aplicaciones como SpeechLink, por ejemplo, que están diseñadas justo para practicar este tipo de imitación y te dan feedback. Es como intentar absorber el sonido y el ritmo del idioma de forma activa, repitiendo. Exacto. Y también son muy útiles los juegos de rol, el role-playing. Simular situaciones. Sí. Simular situaciones de la vida real te prepara para cuando ocurran de verdad. Puedes practicar en casa o con un compañero, como pedir en un restaurante. Para mí, la ensalada mixta y agua sin gas, por favor. O cómo preguntar por una dirección. Perdone, ¿cómo llego a la estación de tren? O cómo desenvolverte en una tienda. Esto ayuda a automatizar las respuestas. Construye lo que podríamos llamar memoria muscular para hablar. Te sale más natural. Te da práctica en un entorno seguro antes de la situación real. Justo. Y finalmente, claro, la tecnología ofrece un montón de herramientas. Aplicaciones como Duolingo o Babbel, que son muy conocidas, son un buen complemento para vocabulario y gramática. Pero la guía insiste mucho en que deben combinarse siempre con práctica oral real. No son suficientes por sí solas. Vale, son un apoyo, no la solución completa. Eso es. Luego tienes herramientas de reconocimiento de voz, como las que tiene Google Translate, que te permiten decir una frase y ver si la máquina te entiende y comprobar tu pronunciación. Incluso hay chatbots basados en inteligencia artificial, como Réplica o Grok, que pueden hacer de compañeros de conversación. Pacientes, sin prejuicios, disponibles a cualquier hora para practicar diálogos sencillos. Vaya, la verdad es que el abanico de herramientas y técnicas es enorme. Parece que la clave está en la combinación inteligente de varias de ellas, ¿no? Adaptándolas a cada persona. Y siempre con esa idea de exposición gradual que decías. No hay una única receta mágica. Precisamente, no la hay. Se trata de construir tu propio ecosistema de práctica, que sea variado y que se adapte a ti. Entendido. Todo esto suena a un camino, a un proceso. Requiere tiempo, constancia y seguro que hay momentos de bajón, de frustración. ¿Cómo se mantiene la motivación a largo plazo? La guía menciona el concepto de mentalidad de crecimiento. ¿Qué es eso? Sí, es un concepto fundamental. Lo popularizó la psicóloga Carol Dweck. Su investigación diferencia entre dos mentalidades básicas. La mentalidad fija, que es creer que nuestras habilidades, nuestra inteligencia, son algo innato, fijo, que no cambia mucho. ¿Naces listo o naces torpe para los idiomas? Algo así. Algo así, sí. Y la mentalidad de crecimiento, que es la convicción de que podemos desarrollar nuestras capacidades a través de la dedicación, del esfuerzo y, muy importante, aprendiendo de los errores. Que la habilidad se construye, no se tiene o no se tiene. Exacto. Y para cultivar esta mentalidad de crecimiento en el aprendizaje del español, la guía sugiere varias prácticas concretas. Primero, ponerse metas realistas y específicas. No un objetivo vago como «quiero hablar español fluido». Que eso puede ser abrumador. Claro. Mejor algo como «este mes voy a aprender 50 palabras nuevas sobre la comida». O «voy a ser capaz de mantener una conversación básica de 5 minutos sobre mis aficiones». Metas medibles. Y algo crucial. Celebrar las pequeñas victorias. Reconocer cada pasito adelante. Descomponer el gran objetivo en hitos más pequeños y manejables. Y darte una palmadita en la espalda por cada uno. Exacto. También es muy útil buscar o crear experiencias de inmersión. Si viajar a un país hispanohablante no es posible ahora mismo, pues puedes crear un mini entorno de inversión en casa. ¿Cómo? Pues cosas sencillas. Cambia el idioma de tu móvil y de tu ordenador al español. Pon etiquetas en español en los objetos de casa. La mesa, la silla, la ventana. Escucha música en español mientras cocinas o limpias. Integrarlo en el día a día. Eso es. O buscar actividades locales donde se use el español. Clases de baile latino, un club de lectura en español. Hacer voluntariado con alguna comunidad hispanohablante si tienes la oportunidad. Se trata de conectar el idioma con actividades que disfrutes, que no sea solo estudiar. Hacer que el español no sea solo una asignatura pendiente, sino parte de tu vida, de tus intereses. Me gusta eso. Y algo fundamental también, construir una red de apoyo. Buscar compañeros de aprendizaje, mentores, grupos de conversación. Pueden ser foros online como la comunidad R-Spanish en Reddit, que es enorme y muy activa. Ahí la gente comparte recursos, dudas, experiencias. Sentirse parte de una comunidad que está en lo mismo. Claro. O buscar grupos presenciales en tu ciudad si existen. Compartir los desafíos y también los éxitos con otros normaliza la experiencia. Te das cuenta de que no eres la única persona que pasa por dificultades. Y eso anima mucho. Saber que no estás sola en esto. Exacto.
También ayuda a reflexionar sobre el propio progreso. Llevar un pequeño diario de aprendizaje. ¿Un diario? ¿Cómo? Pues anotar no solo qué palabras nuevas aprendes o qué regla gramatical entiendes, sino también cómo te sientes. Anotar los momentos en que superaste un miedo, o cuando tuviste una conversación y te sentiste un poquito más fluida. Releer eso de vez en cuando puede ser muy potente para reforzar esa percepción de que estás avanzando, de que hay crecimiento. Ver el camino recorrido, no solo lo que falta. Justo. Y por último, pero quizás lo más importante para mantener la motivación a largo plazo, abrazar la curiosidad cultural. Conectar emocionalmente con la lengua a través de su cultura, la música de artistas que te gusten, la literatura, el cine, la gastronomía. Encontrar algo que te apasione del mundo hispanohablante. Eso es. Porque eso transforma el aprendizaje. Ya no solo es una tarea a veces un poco pesada, sino que se convierte en una exploración fascinante y que tiene un significado personal para ti. Entendido. Al final no se trata solo de aprender reglas y palabras sueltas, sino de conectar con un mundo entero y ver los inevitables tropiezos como parte natural de esa exploración, no como fracasos. La verdad es que ha sido muy revelador. Si recapitulamos un poco, parece que la clave está en un enfoque bastante integral, ¿no? Primero, comprender bien de dónde viene nuestro miedo particular. Luego, trabajar activamente la mentalidad, ser más resilientes, más autocompasivos. Después, usar un abanico de herramientas prácticas, pero de forma gradual, estratégica. Y finalmente, cultivar esa perspectiva de crecimiento a largo plazo, alimentada por la curiosidad y la conexión cultural. Has captado la esencia perfectamente. No se trata de buscar la perfección instantánea. Eso, de hecho, es una fuente segura de frustración. Se trata más bien de valorar el esfuerzo constante, la conexión que vas creando con el idioma, con la cultura, con otras personas, y disfrutar del propio viaje del aprendizaje. Y si me permites, para terminar, dejaría un último pensamiento. Una reflexión para quien nos escucha. Adelante. Más allá de simplemente superar el miedo a hablar, ¿cómo podría el acto de aceptar, incluso de abrazar, nuestra imperfección lingüística mientras aprendemos, cómo podría eso llevarnos a una comprensión y a una conexión cultural que sea más profunda, más auténtica, de la que jamás podríamos alcanzar si solo persiguiéramos una gramática impecable? Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and share with your friends.